sermones. ¿Cuántos vamos a tener? Dos predicaciones vamos a tener. Porque el texto es grande y tiene, digamos, dos temas, pero tienen un conector. Así que tengo que dar los dos sermones y hablarles del conector. Voy a dividir el texto en dos. Permítame hablarles de los 3 primeros versículos que sería nuestro primer sermón, que lo he titulado El liderazgo de la iglesia de Antioquía. Versículo 1, Hechos 13. Bueno, los que no están siguiendo la serie, ¿qué capítulo? ¿Qué capítulo? Hechos 13. Estamos ya en Hechos 13. Dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé y Simón, al que le llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Entonces, algunos datos que podemos sacar de estos versículos. Primero, la iglesia de Antioquía tenía 2 oficios, o los líderes de la iglesia de Antioquía tenían 2 oficios. ¿Cuáles son los oficios? Muy bien, profetas y maestros. Me gusta que estén ahí concentrados. Profetas, este oficio permanecerá hasta que la iglesia termine su etapa de formación y servirá para hacer saber a la iglesia la voluntad de Dios. Los maestros, este oficio es el que explica la voluntad de Dios. ¿Sí? Hoy en la mañana tuvimos una clase de un maestro que te explica, ¿sí?, la voluntad de Dios, te explica los textos bíblicos. Es lo que hace un maestro, te explica. Un profeta te dice la voluntad de Dios. Entonces, en la iglesia de Antioquía tenían profetas y maestros. Uno que te dice la voluntad de Dios y otro que te explica la voluntad de Dios. Las dos cosas son tremendamente importantes. De hecho, el que tú tengas clases y además predicación es tremendamente importante. O sea, una iglesia debe tener clases y predicación. O sea, un cristiano debe estar instruido y recibir la voluntad de Dios. Dato para ustedes. Si ustedes no tienen clases o no reciben clases y solo vienen a la predicación, se están perdiendo la mitad de lo que deberían saber. Entonces hay algunas cosas que no van a entender porque el predicador no tiene el tiempo para explicar ciertos detalles. Así que eso lo hacen los maestros y por eso tenemos el tiempo de los maestros y los niños tienen su tiempo con los maestros. Esos son los 2 oficios que tenían. Lo segundo que vemos aquí es que hay 5 hombres con autoridad. O sea, está mencionando el liderazgo de la iglesia de Antioquía. Bernabé es el primero. Luego le seguirán 3 hombres más. Saulo, que por primera vez se le llama Pablo aquí. Ya vamos a saber por qué. Termina la lista. Entonces son 5 hombres en el liderazgo de la iglesia. De Bernabé no tenemos que hablar mucho, hermanos, porque ya hemos hablado demasiado de Bernabé y vamos a seguir hablando de Bernabé, así que no tenemos que hablar mucho. Pero sí tenemos que hablar de los otros hombres. Por ejemplo, Simón, al que le llamaban Níger. Aquí les voy a dar algunos datos. El nombre Níger, para quien sabe de inglés también, en español significa piel oscura. O sea, era un negrito. Sí, era un negrito. Lo chistoso es que dice, miren, la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros, Bernabé y Simón, al que le llamaban el negrito. ¿Qué? El negrito, así con cariño. Con cariño. Algunos piensan que es el mismo Simón que cargó la cruz de Jesús. ¿Qué les parece a ustedes? Interesante, ¿no? Esto tiene una explicación, esto tiene un porqué, porque algunos creen que Simón es el mismo que cargó la cruz de Jesús. En Marcos 15:21, no tienen que leerlo, pero creo que lo pongo ahí. Marcos 15:21 nos dice que Simeón era padre de Alejandro y Rufo. Simeón era padre de Alejandro y Rufo, ¿sí? En Romanos 16:3 nos dice que la madre de Rufo era también su madre. O sea, Pablo está diciendo, la madre de Rufo también es mi madre. Eso dice Pablo.
Lo que quiere decir que la madre de Rufo cuidaba de Pablo mientras él estaba en Antioquía. O sea, ¿dónde vivía Pablo en Antioquía? Exactamente. O sea, probablemente Pablo vivía en la casa de Simeón o Simón mientras vivía en Antioquía. Por eso dice, es mi madre. La madre de Rufo es mi madre. El encuentro, hermanos, que Simón tendría con Jesús cambió tanto su vida que se convertiría en un líder de la iglesia de Antioquía. Así fue. Eso es lo que pasó con Simón de Cirene. Luego viene Lucio de Cirene. Ya digamos, la nacionalidad o la procedencia ya nos dice algo. Por su procedencia es posible que llegara a conocer de Cristo. ¿Por quién? Por Simón. ¿Sí? La tradición dice que posiblemente eran amigos muy cercanos. Entonces Simón le contó su transformación, le compartió su transformación a Lucio, y Lucio se convirtió al cristianismo y también se convirtió en el líder de la iglesia de Antioquía. No sé si Lucio era negrito o no era negrito, porque los dos vienen de Cirene, que es al norte de África. No me pregunten eso, pero sí sé que a Simón le decían el negrito. Qué bonito, ¿no? ¿No les parece bonito? Miren, ya viene el negrito. ¿Así? Qué bonito. Luego viene Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes. Un dato interesante. Herodes, de quien se habla, es el mismo que decapitó a Juan el Bautista. Es el mismo Herodes que se encontró con Jesús. Es el mismo Herodes. Manaén fue criado, o sea, fue hermano de crianza, que era una costumbre en esa época. ¿Sí? Ponerle a alguien para que se críe con las personas adineradas. Entonces Manaén fue hermano de crianza de Herodes Antipas, el que mató a muchas personas, ¿no? Entonces, cuando Manaén y Herodes Antipas crecieron, Manaén se convertiría en un siervo de Cristo y Herodes se burlaría de Cristo. Miren la diferencia. Los dos crecieron, fueron hermanos de crianza. Uno siervo de Cristo y el otro se burlaría de Cristo. Y luego viene Saulo, al que por primera vez lo llamamos Pablo. Dato y pregunta interesante para ustedes. No me adelantes, por favor. Javier. ¿No? ¿Y Javier? Se me perdió Javier. Dato y pregunta interesante. ¿Por qué le llamaron a Saulo Pablo? Ustedes que conocen toda la historia. ¿Por qué? A ver, cuéntenme. A ver. A ver, hermanos, pregunta. ¿Por qué le llamamos Saulo? No, Pablo a Saulo. ¿Por qué empezaron a llamarle Pablo a Saulo? ¿Que nadie se preguntó eso? ¿O cómo? ¿O dijeron como así le llamaban? Pues yo le llamo así. Otra respuesta dice que Dios le cambió el nombre. No, Dios no le cambió el nombre. Por si acaso, ¿no? Porque sí es una idea que ya había escuchado antes de que Dios le cambió el nombre. Y no es así. Esta es la respuesta. Saulo era su nombre judío. Pablo era su apellido romano. Me acabo de enterar, diga usted. Me acabo de enterar que Saulo siempre se llamó Saulo y Pablo al mismo tiempo. Perdón. Eso es lo que ustedes dijeron. Saulo era su nombre judío y Pablo era su apellido romano. Entonces, mientras más Saulo trabajaba y ministraba, predicaba a los gentiles, ¿cómo creen que le identificaban? ¿Como Saulo o como Pablo? Como Pablo, porque él trabajaba con gentiles, con griegos. Entonces su apellido era Paulos. Ese era el apellido de Saulo. Como él era romano, él dice, yo soy romano. Tenía un apellido romano, su apellido era
Paulos. Entonces para nosotros sería Pablo. Entonces los que se llaman Pablo realmente están utilizando un apellido. Toma, buen dato ahí. Y por eso llamamos a Saulo Pablo, porque como le conocían, ¿no? Mientras más trabajaba con los gentiles, más le identificaban como Pablo y no como Saulo. ¿Dejó de ser Saulo? No. Seguía siendo Saulo, pero le identificaban como Pablo. ¿Dios le cambió el nombre? No, porque Pablo no es un nombre, es un apellido. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Todo claro? Muy bien, que no me vayan a decir, no, es que Dios le cambió el nombre. Nada, no le cambió nada. Se sigue llamando Saulo y le identificaban como Pablo. Entonces, este es el liderazgo de la iglesia de Antioquía. Un judío de Chipre, Bernabé, un hombre negro de África, que le llamaban el negrito. Un gentil, que venía también de Cirene, un hombre de buena familia, porque fue criado con Herodes, y un rebelde rabí convertido. Miren, ese es el liderazgo de la iglesia de Antioquía, que es hermanos, la imagen, la idea de cómo tiene que ser una iglesia. Antioquía. Y ese es el liderazgo que tenemos en esta iglesia. Esto quiere decir, hermanos, que el buen liderazgo es sinónimo de carácter y no de procedencia ni de nombre. Sinónimo de carácter. El buen liderazgo es sinónimo de carácter, no de procedencia ni de nombre. O sea, cuando hablamos de buen liderazgo no estamos hablando de tu apellido, ni de dónde procedes, ni que eres, no sé, como ayer lo decía, de los pavones de la Roldós, porque suena bonito. ¿De dónde eres tú? Yo soy de los pavones de la Roldós, así, que suena más bonito, ¿no? No, o sea, el buen liderazgo no tiene nada que ver con el nombre ni la procedencia, tiene que ver con el carácter. Y aquí estamos viendo el buen liderazgo de la iglesia de Antioquía, que es la imagen de la iglesia. De los 5 líderes, 2 serían escogidos por Dios. Hebreos, Hechos 13:2. Dice, como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, no voy a tener eso, pero eso es lo que hace un liderazgo, servir y ayunar siempre, no que diga, estoy ocupado. Dato para ustedes, Dios no llama a desocupados. Dios nunca ha llamado a desocupados. No es que no tengo tiempo. Dios nunca ha llamado a desocupados. Véalo en toda la Biblia. Siempre estaban haciendo algo. ¿Qué estaba haciendo David cuando Dios le llamó? ¿Con sus ovejitas? ¿O se estaba rascando o estaba de vacaciones? No. Todos los líderes o grandes líderes estaban haciendo algo. Siempre. Dios siempre ha llamado a ocupados, no a desocupados. Siento yo, hermanos, esto es algo muy personal, que Dios de alguna manera como que siente como ñañaras de los que tienen tiempo. Si usted tiene tiempo y dice, ahora sí voy a servir. No, Dios siempre ha llamado a ocupados, no a desocupados. Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Y así, después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Y aquí tenemos el título, un liderazgo despedido. Ahora, es interesante que toda la iglesia estuviera buscando la voluntad de Dios. Si no fuera así, Bernabé y Saulo no hubieran sabido que Dios tenía un trabajo preparado para ellos. ¿Cómo sabes que Dios tiene un trabajo para ti? Orar y ayunar. Y al mismo tiempo estar sirviendo. No que voy a orar y ayunar y no voy a trabajar. Porque voy a esperar en el Señor. No, servir, ayunar y orar. Es lo que estaban haciendo. Y así supieron que Dios tenía un trabajo para ellos. Y la iglesia, o sea, si la iglesia no hubiera estado buscando la voluntad de Dios constantemente, la iglesia no hubiera despedido a estos grandes líderes para que cumplieran su trabajo. No sé si me explico.
Pero si la iglesia no hubiera dicho, esta es la voluntad de Dios, ellos no hubieran despedido a estos líderes. Pero como estaban orando y ayunando, dijeron, esta es la voluntad de Dios, entonces les despedimos. Recordemos que estos no son cualquier líder, Bernabé ni Pablo. Y yo me preguntaba, ¿qué clase de iglesia despide a sus mejores líderes? A ver, piénselo, hermanos. ¿Qué clase de iglesia despide a sus mejores líderes? ¿No deberían quedarse en la iglesia? ¿Trabajando? ¿Con qué nos quedamos si despedimos a los mejores líderes? Con los peores líderes. ¿Qué clase de iglesia despide a sus mejores líderes? Solamente una iglesia que constantemente está buscando la voluntad de Dios y obedeciendo a su voluntad. Es la única iglesia. Versículo 3 dice, así después de que todos, o sea, toda la iglesia, todos los líderes ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Un pastor dijo, si quiere ser una iglesia tan efectiva como la de Antioquía, debe prepararse para despedir a sus mejores líderes. Si nosotros, hermanos, queremos ser una iglesia tan efectiva como la de Antioquía, tenemos que prepararnos para despedir a los mejores líderes. Interesante, ¿no? La pregunta es, ¿tú irías? ¿Tú serías el despedido? ¿O eres el que se quedaría? No digo que los que se quedaron son malos, pero sí hubo una diferencia. Y hasta ahí el primer sermón. ¿Qué trabajo tenía Dios para Bernabé y Pablo? Bueno, lo vamos a ver en nuestro segundo sermón. Un líder y su consejero. Permítanme comenzar con un pensamiento y la recomendación de un libro. A ustedes que les encanta leer, esto les va a fascinar. Uno de los libros que simplemente te cambia tu visión con respecto al ministerio pastoral es el libro llamado El Escudero del Rey. O creo que es Escudero de Dios. Sí, Escudero de Dios. El Escudero de Dios. Sí, es un libro que cambia tu visión con respecto al ministerio pastoral. En este libro, Terry Nace, nos narra su experiencia siendo el ayudante del pastor Happy, miren qué interesante estos dos nombres, Happy Conwell, por muchos años. Al mismo tiempo también nos va explicando lo que significa este desafiante ministerio, ser el escudero del pastor, el ayudante del pastor. Básicamente nos explica los deberes y desafíos de ser el ayudante del pastor. En sus primeras páginas, Terry Nace dice esto: yo entiendo mi deber, dado por Dios, de apoyar a mi pastor y ayudarlo a realizar la visión que Dios nos ha dado y someterme completamente a él. Hermanos, si usted está sirviendo en el ministerio y no tiene ni idea de cómo cumplir la voluntad de Dios, léase ese libro. Sí, El Escudero de Dios. En serio, le pone en su sitio. Sí, le pone en su sitio. Porque uno dice, no, yo tengo una visión, el Señor me ha mandado a hacer algo. Léase El Escudero de Dios. Léase eso. Cambia totalmente la visión de lo que es el pastorado y lo que significa el pastorado, ¿no? Debo decir, hermanos, personalmente que los pastores necesitamos urgentemente buenos escuderos. No solo escuderos, buenos escuderos. Porque no solo necesitamos su ayuda para cumplir la visión que Dios ha dado al pastor, sino que esos escuderos le servirán como consejeros. Así que necesitamos buenos escuderos. Los buenos consejeros tienen un gran porcentaje en la responsabilidad cuando se alcanza la victoria.
no solo es la victoria del pastor, no solo es la victoria de la iglesia, es la victoria de los buenos consejeros. Entonces tienen gran responsabilidad en todo esto. Ahora bien, ¿qué sucede cuando un líder tiene malos consejeros? Díganme ustedes que tienen buenos consejeros. ¿Qué pasa cuando la iglesia tiene malos consejeros? Bueno, la historia nos presenta a un líder llamado Sergio Paulo y a su consejero llamado Bar Jesús. Versículo 4. Bernabé y Saulo fueron llamados por el Espíritu Santo a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, comenzaron a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan iba con ellos y les ayudaba, Juan Marcos, ¿no? Luego atravesaron toda la isla hasta llegar a Pafos, donde había un mago y falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, quien era un varón muy prudente. Y ahí sigue la historia. Pregunta: ¿por qué un mago y falso profeta está sirviendo como consejero de Sergio Paulo, de este procónsul? ¿Por qué creen? Dice que es un hombre prudente. ¿Por qué un mago? ¿Por qué se va a utilizar un mago? Se va a pedir a un mago y a un falso profeta judío ser el consejero de este procónsul. ¿Qué creen? ¿Qué piensan? Muy bien. Exactamente. Eso. En la antigüedad era costumbre que las familias adineradas, las que tenían mucho dinero, tuvieran un consejero que generalmente era alguien dedicado a temas espirituales. Eso era muy común, ¿sí? El consejero, mago, adivino, falso profeta de la familia de Sergio Paulo se llamaba Bar Jesús. ¿Y Jesús significa? Alguien que no sea maestro que diga qué significa Jesús. Ustedes que dicen mi Jesús, ayúdame, mi Jesús. ¿Qué significa Jesús? Muy bien, Salvador. Bar significa hijo, Jesús significa Salvador. Hermanos, los charlatanes como Bar Jesús eran muy inteligentes. Combinaban la magia, la pseudo adivinación y el buen uso de la palabra para engañar. Así que debemos decir que era un hombre, pues, para ser consejero, porque tenía palabra, ¿no? Y a los romanos les gustaba mucho este tipo de personajes, que tenían mucho carisma, que utilizaban así artes de... Te voy a dar un consejo primero, saca una carta de este. Y hacían magia y le entretenían. Era muy interesante, ¿no? Y a los romanos les encantaba todo esto. Y Bar Jesús era uno de ellos. Nota, el texto nos dice que Bar Jesús era judío. Esto quiere decir, hermanos, que este judío había rechazado la ley del Antiguo Testamento que condenaba la práctica de la brujería. Bueno, podríamos decir, pero hay cristianos que también se meten en brujería, ¿no? Y dicen que son cristianos. Entonces, ahí está. Versículo 7, la parte B. Sergio Paulo mandó a llamar a Bernabé y a Saulo porque deseaba oír la palabra de Dios. Pero el mago Elimas, que así se traduce su nombre, se lo impedía y procuraba apartar de la fe al procónsul. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, que dice, versículos 7 y 8. Bar Jesús era amigo de Sergio Paulo, un hombre inteligente que era gobernador de Chipre. Sergio Paulo mandó a llamar a Bernabé y a Saulo, pues tenía muchos deseos de oír el mensaje de Dios. Pero el brujo Bar Jesús, al que en griego lo llamaban Elimas, se puso frente a ellos para no dejarlos pasar, pues no quería que el gobernador los escuchara y creyera en el Señor Jesús.
Bar Jesús sabía que su medio de vida era los buenos consejos, ¿no? Sabía que su medio de vida estaba en peligro si Sergio Paulo escuchaba el Evangelio, porque cuando uno escucha el verdadero Evangelio, se aleja de los malos consejeros. No me voy a detener en eso, pero es una verdad. Ahí te alejas de los malos consejeros. Así que trató de oponerse a Bernabé y Pablo para que hablaran ellos con Saulo, con Sergio. Básicamente, hermanos, y literalmente, Pablo y Bernabé estaban entrando por la puerta, y ¿qué estaba haciendo Bar Jesús? Se puso delante y dijo: a ver, aquí no me pasan, porque me están quitando el trabajo, o me van a quitar el trabajo. Versículo 9. Como Saulo, o sea, Pablo, estaba lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el mago y dijo: eres un hermanito que necesita arrepentimiento. Un hermanito que necesita paciencia. Tú eres una persona en el proceso. ¿Sí? Estás en el proceso, mi querido Bar Jesús. Eso le dijo nuestro querido Pablo. ¿Qué le dijo? Eres el hijo o un hijo del diablo. Estás lleno de mentira y de maldad. Eres enemigo de la justicia. ¿Cuándo dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Alguien preguntó, y yo también me pregunté, ¿dónde está el tacto y la tolerancia de Pablo? Este Pablo sí se pasó. ¿Cómo le va a decir a alguien hijo del diablo? Por si acaso, si alguien viene con estas cosas, ya saben cómo les voy a responder. Hijo del diablo. ¿Dónde está el tacto? ¿Dónde está la tolerancia? ¿No deberíamos ser tolerantes? Amarnos unos a otros, abrazarnos, decirnos estamos en el proceso. Es recién nacido. Tiene 40 años en el cristianismo, pero es recién nacido. ¿Dónde vemos a Pablo dialogando con este falso profeta? A ver, vamos a dialogar, vamos. A ver, ¿qué es lo que tú piensas? Para ver si estás mal o si estás bien. ¿Dónde vemos a Pablo dialogando? Directamente le dijo que era un fraude. Tampoco lo vemos buscando algo en común para poder trabajar juntos. Miren, hermanos, yo tengo un problema con trabajar con ciertas iglesias. Y no es que me caigan mal, pero hermanos, hay un límite. Yo nunca he visto a Jesús diciendo: a ver, fariseos, vengan, dialoguemos. ¿En qué tenemos en común? ¿Qué les dijo? Sepulcros blanqueados, víboras, les dijo. No es que vamos entre iglesias a trabajar. Hermanos, hay un límite, ¿sí? Hay un límite. Y también hay un límite en trabajar con los mismos miembros de una iglesia. Aquí no vemos dialogando y diciendo: a ver, ¿qué piensas? ¿Qué es lo que tú crees? Vamos a ver las cosas en común que tenemos para ver si llegamos a un acuerdo. No hay diálogo, no hay hermandad. Cuando algo es ofensivo para Dios, no hay diálogo, no hay hermandad. Si tú estás siendo ofensivo para Dios, si estás estorbando la palabra de Dios, no hay diálogo. ¿Por qué tenemos que dialogar? No, estás siendo ofensivo para Dios. Miren, la sana doctrina y la verdad es ofensiva. Si te ofende la sana doctrina, hermanos, es porque la sana doctrina y la verdad es ofensiva. No hay diálogo. Cuando algo es ofensivo para Dios, no hay diálogo. Escuche esta simple verdad. Prepárate para ofender y ser ofendido. Si estás en el camino de la verdad y la sana doctrina, prepárate para ofender y ser ofendido. No hay diálogo, no hay hermandad con algo que es ofensivo para Dios. ¿Qué le dijo Pablo a este falso profeta? Hijo del diablo. Lindo, ¿no? Continuemos. Pablo nos da a entender lo que motivaba a este falso profeta, este mal consejero. ¿Qué le motivaba? Él dijo: primero, eres un hijo del diablo. Segundo, estás lleno de mentira y de maldad.
La versión de las Américas dice engaño y fraude, o sea, te gusta engañar, ¿no?, a la gente. Quiere decir, hermanos, que Bar Jesús tenía la apariencia religiosa, buena apariencia religiosa, pero en realidad tenía objetivos malvados. Es como los cristianos que se visten de santidad, pero tienen un corazón podrido y todo lo que sacan es, pues, chismes, críticas, o sea, nada bueno, ¿no? O sea, se visten de santidad, van a la iglesia, dicen que están haciendo las cosas bien, que están leyendo la palabra de Dios, que están orando, pero todo lo que sacan es pura, no sé cómo decirlo, hermanos, para no sonar ofensivo y sonar ofensivo al mismo tiempo. Pero eso es Bar Jesús, es un fraude, es un engaño. 3, eres enemigo de la justicia. Y 4, ¿cuándo dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Traducción del lenguaje actual dice: tú eres un hijo del diablo, un mentiroso y un malvado. A ti no te gusta hacer lo bueno, deja ya de mentir diciendo que hablas de parte de Dios. O sea, son palabras, hermanos, para quienes dicen hablar de parte de Dios. Si alguien dice, no, el Señor me dijo algo, y tú realmente sabes que no viene de Dios, ¿tú qué le vas a decir? Hijo del diablo. Qué bueno, por lo menos aprendieron algo. Hijo del diablo. Deja de mentir, tú no vienes de parte de Dios. Hijo del diablo. Y ahora vamos a ver el buen consejo, o sea, cómo diferenciamos el buen consejo. Y al mismo, cómo diferenciamos a los hijos del diablo, que traen mal consejo. Ahora, si te fijas, hay un contraste en cómo Pablo se refiere a este mago y cómo él era conocido. Versículo 6 dice, había un mago y falso profeta judío llamado Bar Jesús, o sea, Jesús Salvador, o sea, hijo del Salvador, así se llamaba, hijo del Salvador. Él se decía a sí mismo, hijo del Salvador. Versículo 10, y dijo, eres un hijo del diablo, no eres hijo del Salvador, eres hijo del diablo. Estás lleno de mentira y de maldad y eres enemigo de la justicia. ¿Ven el contraste? Lo que le ponemos en nuestra época, los que se creen cristianos y dicen, no soy yo hijo de Dios, hija de Dios. No, tú eres hijo del diablo. Eso es lo que eres. Eres una mentirosa, eres un mentiroso, te gusta engañar. Eso es lo que eres. Elimas decía ser un iluminado, que hablaba de parte de Dios, el Hijo del Salvador. Pero era un mentiroso, lleno de maldad, enemigo de la justicia, hijo del diablo. Elimas, en realidad, era enemigo de Dios. Ahora, tenga en mente algo. Esto que le está diciendo Pablo a Elimas fue en lo privado. ¿Fue en lo privado? ¿Qué creen ustedes? Pero Pablo, te pasaste, ¿no? ¿Dónde está el tacto? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Cómo le vas a decir a Elimas? ¿En público? Así, delante de todos. Tú eres un hijo del diablo. Pablo, por favor, ¿qué pasó? ¿Dónde está Cristo en tu corazón? Incluso, hermanos, se piensa que alrededor había más magos, o sea, más profetas, más personas alrededor, o sea, más de su mismo tipo. Así que, hermanos, si a mí me escuchan diciendo, tú eres un hijo de diablo, no se sorprende, y más si lo digo en público. Rueguen o roguemos que suceda en lo privado, porque en lo público, uff. Pero Pablo lo dijo en lo público. Tú eres un hijo del diablo. Ten en mente algo. Pablo termina la oración revelando el verdadero trabajo de Elimas. Termina esta oración diciendo, ¿cuándo dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Así que el trabajo de Elimas era retorcer, cambiar, modificar la palabra de Dios. Ese era el trabajo de Elimas.
Esto me sonó, hermanos, cuando uno se pregunta, bueno, ¿cuál es mi trabajo en la iglesia? Yo creo que mi trabajo en la iglesia es decir las cosas que están mal. Es las cosas que yo creo que pueden mejorar. Ese es mi trabajo, ese es mi lugar. Dios me ha llamado, Dios me ha iluminado y me ha dicho, di, critica, chismea, refuerce la palabra de Dios. Ese es mi trabajo en la iglesia. Bueno, eso fue el trabajo de Enimas como consejero de este gobernador. Pero todavía no ha terminado Pablo. Uno quisiera, ya Pablo, por favor, ya le dijiste hijo del diablo, malvado, enemigo de Dios. Ya Pablo, tranquilízate, ¿ya? Tranquilízate. Versículo 11. Pon atención, le dice Pablo, porque la mano del Señor está en tu contra y vas a quedarte ciego. No podrás ver el sol por algún tiempo. Y al instante quedó completamente ciego y caminaba en círculos buscando a alguien que lo llevara de la mano. Ahora, es interesante que al final nadie quería ayudar al falso profeta. ¿Se dieron cuenta? Estaba dando vueltas de, ¿quién me ayuda? Nadie. No hubo ayuda para este hombre, no hubo tino ni consideración para este hombre. La verdad no solo fue ofensiva, fue fulminante. Versículo 12. Cuando el procónsul vio lo que había sucedido, quedó maravillado de la enseñanza del Señor y creyó. Y yo me imaginaba, hermanos, si eran amigos. Eso dijo, esto es maravilloso, dijo. Acaban de volver ciego a mi amigo. Esto es increíble. Esto es espectacular. Esto es lo que dijo el gobernante, el procónsul. Dos cosas. Sergio Paulo estaba maravillado por el milagro y la enseñanza del Señor. Por eso no es que le volvió ciego y digo, ay, gloria a Dios. No, sino que fue el milagro y también la enseñanza. Sergio Paulo estaba tan impresionado por el milagro, pero terminó maravillándose por la enseñanza. Fueron las dos cosas. La palabra creyó habla de confiar y depender de él, o sea, empezó a depender de él. De hecho, la historia nos dice, esto es documentado, la historia dice que por 2 generaciones la familia de Sergio Paulo fue conocida como una familia piadosa. ¿Por qué por 2 generaciones, hermanos? Porque Sergio Paulo hizo muy bien su trabajo como padre, hizo muy bien su trabajo como abuelo, pero hasta ahí. O sea, ya no había más quien siguiera. Por eso fueron por 2 generaciones. Dato para ustedes, porque hay que enseñar a seguir enseñando. No hay que quedarse, yo ya hice mi trabajo y el resto sabrá. No, hay que seguir. ¿Qué había pasado? Bueno, se terminó la influencia de un mal consejero. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué necesito para terminar con un mal consejero? ¿Qué hace usted para oye, ya no quiero malos consejos? ¿Qué hace usted para despedir a los malos consejeros? A ver, cuéntenme ustedes que han tenido muchos malos consejeros y han despedido diciéndole, hijo del diablo, vete de mi casa. A ver, díganme más cosas que han hecho ustedes. Cuéntenme. ¿Ustedes qué le dicen? Ahí. Mentirosos. Enemigos de Dios. A ver, cuéntame, ¿qué hacen ustedes? Porque sí despiden a malos consejeros, ¿no? ¿O no? ¿O sí? ¿No? ¿Sí? ¿Ya no quieres consejos? Ajá. Nosotros les damos consejos, claro. A los malos consejeros hay que darles consejos. O sea, hay que conversar con ellos. Eso me están diciendo. No acabamos de decirle, estamos diciendo, hijo del diablo. Úchale de aquí. Así se les dice a los malos consejeros. 3 cosas, hermanos, que necesitamos para terminar con un mal consejero, para hermano, ya. 3 cosas. Primero, una convicción inquebrantable por la verdad y la enseñanza del Señor. Miren, el buen uso de la palabra es agradable para todos.
A todos nos convencen con el buen uso de la palabra. Pero la verdad y la enseñanza del Señor es agradable solamente para sus hijos. Así que si tú eres un hijo de Dios, vas a buscar solamente la verdad y la enseñanza del Señor. Y cuando encuentres la verdad y la enseñanza del Señor, ¿qué vas a hacer con los malos consejeros? Úchale. Y te encuentras con esto, ¿no? Estas son buenas palabras. Ustedes digan, ay, es que no quisiera lastimar el corazón de mi querido hermano o hermana. ¿Qué hago? Le hace Hechos 13. Diga, a ver, hermano o hermana, le voy a leer un versículo. No se ofenda. No soy yo. No se ofenda. Y aparece, no, tú eres un hijo del diablo. Pero no se me ofenda. Miren, un corazón firme e inquebrantable desenmascara a los mentirosos, malvados e hijos del diablo. Cuando tú tienes ese corazón inquebrantable, de solo la verdad y solo la verdad. Ahí vas a quitarle la máscara a los hijos del diablo. Y les vas a decir directamente, tú eres un hijo del diablo. Tú estás mintiendo. Tú eres enemigo de la justicia. Hermanos, así se acaban los chismes. No, que el pastor está insultando mucho. Tú eres un hijo del diablo. No es que vamos por acá porque por acá se ve mejor. No, tú eres un hijo del diablo. Así de sencillo. Eso pasa cuando uno tiene un corazón inquebrantable. Segundo, necesitas conocer la palabra de Dios. Mira, si no conocen este texto, hermanos, ya les presento. Aquí está lo que tienen que decir cuando alguien venga con un mal consejo. Aquí está. Les presento. Miren, el que conoce la verdad jamás será confundido ni engañado. Sergio Pablo se maravilló del mensaje del Señor cuando lo escuchó. Ahí se maravilló. Se dice que por 2 generaciones, pues él mantuvo eso. Estuvo maravillado. Así que usted necesita conocer la palabra de Dios, buscar la palabra de Dios. Cuando lo encuentre, te encuentras con estos textos tan maravillosos, tan hermosos, es que están llenos de amor estos textos, ¿no? Y tercero, ser hijo. Tú necesitas, para terminar con el mal consejo, necesitas ser hijo y enviado de Dios. Mire, cualquiera puede disfrazarse de santidad. Y pueden pasar años sin que tú te des cuenta, o al menos algunos sí creo que se dan cuenta, que no precisamente son santos, pero solo los hijos de Dios conocen a su hermano. Por eso nos llamamos hermanos. Por eso. O sea, solo un hijo de Dios conoce a su hermano. No quiero que empiecen a decir, vecina, ¿cómo está? Vecino, ¿cómo está? Pero solo un hijo de Dios conoce a su hermano. Porque somos hijos de Dios. Conocemos a nuestros hermanos, a nuestra sangre, a nuestra familia, a los que hablan como Dios habla. Así que tú necesitas ser hijo y enviado de Dios. ¿Qué necesitas para terminar con un mal consejo? Primero, una convicción inquebrantable, lista o listo para ofender y ser ofendido, porque de vez en cuando te van a ofender, y eso es bueno también. Segundo, conocer la palabra de Dios. Y tercero, ser hijo y enviado de Dios. Eso necesitas para terminar con un mal consejero. Conclusión. Empecé diciendo que tendríamos 2 sermones en uno. Y no sé si ustedes se estaban preguntando, ¿pero qué tiene que ver el primer sermón, el primer mensaje con este que nos dice hijo del diablo? ¿Qué tiene que ver con eso? Bueno, ¿qué une estos 2 sermones? ¿Qué los hace uno? Bueno, el buen consejo solo proviene de Dios. Eso es lo que les une. El buen consejo solo proviene de Dios. Fíjense en esto, versículo 2. Cuando ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo, apárteme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Así que después de que todos ayunaron y oraron, o sea, pidieron la voluntad de Dios, les impusieron las manos y les despidieron. ¿Qué fue lo que dijo el Espíritu Santo? Le estaba dando un buen consejo. Necesito a ellos para un buen trabajo. El buen consejo del Espíritu Santo guía a Bernabé y a Pablo, a Sergio Paulo, un hombre que necesitaba deshacerse de un mal consejero.
Eso es un buen consejo. Hermanos, un buen consejo es aquel que viene de Dios y este siempre te guiará a hacer la voluntad de Dios. Siempre. Ese es un buen consejo. El que siempre te lleva a hacer la voluntad de Dios. Yo estaba conversando con algunos misioneros, de verdad misioneros, hermanos. De verdad misioneros. Estaba conversando con ellos por interno y es que hay tanta desconocimiento de hacer la voluntad de Dios. Y hablábamos de, por ejemplo, que hay muchas personas en la iglesia que quieren salir y dicen, pues mi pastor no me ayuda, no me envía. Y yo les decía, miren, ustedes me conocen, saben que si alguien viene conmigo con esas ideas, yo hago todo lo posible para enviarle bien. Ustedes me conocen. Sin embargo, sé que muchos no vienen a mí. Ahora, eso es un problema. El otro problema es que muchas instituciones, colegios, escuelas, están diciendo, ¿sabes qué? Está bien, tu pastor nos da ayuda, nosotros te enviamos. Y eso, hermanos, es tremendamente peligroso. Porque aunque parezca bueno las cosas que estás haciendo, no estás obedeciendo a Dios. Y eso es un mal consejo. O sea, parece que invitarte a hacer algo bueno por alguien es un buen consejo, pero al mismo tiempo estás haciendo mal. O sea, estás dando un mal consejo, porque no es así como las cosas se hacen. No es así. Y tenemos muchos ejemplos. Pablo rendía cuentas a la iglesia de Antioquía. Y uno dice, pero es Pablo, ¿cómo va a ir a la iglesia de Antioquía, esta iglesia pequeñita, a rendir cuentas? A los pastores, a sus amigos que antes eran parte del ministerio. ¿Cómo les va a rendir cuentas? Porque la iglesia es la que envía. Y Pablo tenía que rendir cuentas, estaba siempre sujeto al liderazgo de esta iglesia. Él nunca se despegó de eso. Él no dijo, yo soy Pablo, el gran teólogo Pablo. Ustedes me tienen que rendir cuentas a mí. A ver cómo está la iglesia, cómo están las cuentas. No, era Pablo que se iba y rendía cuentas. Esto es lo que estaba pasando en mi ministerio, esto es lo que hice, esto es lo que necesito. Eso hacía Pablo. Parece un buen consejo, vamos y vamos. Pero no es así. Me encontré con esta idea, hermanos, que ojalá que se entienda muy bien. Decía, no, es que nosotros estamos haciendo lo que las iglesias hacen. Un momento, o sea, tú no eres parte de la iglesia entonces. Si me estás diciendo que las iglesias no están enviando y tú estás haciendo lo que están haciendo, lo que no hacen las iglesias, tú no eres parte de la iglesia entonces. Pregunta, ¿por quién va a venir Jesús? ¿Por los misioneros que hacen el trabajo de la iglesia o por la iglesia? Por la iglesia viene. Así que ten cuidado con eso. Muy mal consejo si lo ven desde la palabra de Dios. El buen consejo, hermanos, solo proviene de Dios y te ayuda a obedecer a Dios. Ese es el buen consejo. Debió ser duro, hermanos, despedirse de Bernabé y Pablo porque eran los mejores. O sea, hermanos, es tener a Pablo aquí y decir, ok, Pablo, vete. Dios mío, o sea, no sé si lo han pensado, pero es lo mejor que tenemos, lo vamos a enviar. Debió ser muy duro enviar a estos líderes. Pero el buen consejo debe estar acompañado con obediencia. Hermanos, de nada les sirve escuchar el buen consejo si no lo van a obedecer. De nada les sirve. De nada. Te quedas con un buen consejo. No, ay, que me dieron un buen consejo. Pero si no lo obedeces, ¿de qué te sirve? De nada. El buen consejo es aquel que viene de Dios y siempre te va a guiar a hacer la voluntad de Dios. El buen consejo viene acompañado con obediencia. El buen consejo proviene de Dios, te enseña a obedecer mostrándote su voluntad. Alguien te dice, eso es lo que dice el Señor, eso es lo que hay que hacer y tú tienes que obedecer. Es todo. Así conocemos a los hijos del diablo y a los hijos de Dios. Si vienen con consejo para
ayudarte a obedecer a Dios, a conocer más a Dios, es un buen consejo. Hágalo. Pero si viene con un consejo que te dice, haz esto porque a mí me funcionó y no te ayuda a obedecer a Dios ni a conocer a Dios, es un mal consejero. ¿Qué le vas a decir ahí? Pero dígalo con fuerza. Hijo del diablo. Y punto. Y se acabó el problema. Así se diferencia, hermanos. Que une a los dos sermones, el buen consejo solo viene de Dios. Y solo te va a ayudar para obedecer a Dios.